La religión siempre ha sido un instrumento de control de la población. El miedo es un motivante bien tremendo. Y cuando ese miedo va fundado no en algo que puedes ver, sino en algo que no puedes ver, más miedo te da. Y si todavía, aparte de todo eso, las personas que te lo enseñan tienen el poder político de dañarte el cuerpo por no creer lo que te dicen, te aseguro que lo vas a aceptar. Aunque tú no estés de acuerdo con lo que te enseñan, a punta de pistola te van a hacer creerlo. La Biblia, al igual que cualquier otro tipo de libro religioso, fue escrito porque personas políticas querían que la gente hiciera lo que ellos decían. Y se valieron de Dios para ello. Y un día Dios se las va a cobrar. Los cristianismos derrotados, del doctor Antonio Piñero. No es un libro sencillo de asimilar, pero lo que hace este señor es explicarle a usted con historia por qué usted cree muchas de las cosas que usted cree. Si usted ya hizo el examen de diagnóstico del remanente y salió en el nivel número 3, es bueno que esté en esta reunión del día de hoy. Nivel 4, pues muchísimo mejor. Pero si salió en nosotros, puede quedarse, pero tal vez algunas cosas que digamos le van a descuadrar ciertas cosas, pero no estamos yendo en contra de la Biblia, no estamos yendo en contra de lo que creemos, simplemente estamos viendo las cosas de una manera distinta. Y nos vamos deteniendo, no crea que lo voy a leer y todo lo que dice este señor yo estoy de acuerdo. Porque no es la idea. No importa dónde tú estudies y lo que sea que tú estudies, mis videos o lo que sea, siempre escucha, asimila, medita y luego toma lo que sea correcto para ti. Vamos a leer la contraportada del libro. Después de la muerte de Yeshua, fueron muchos los seguidores de sus enseñanzas que durante los primeros siglos desarrollaron diversas formas de entender su mensaje y se agruparon en distintas escuelas, cada una de ellas con modos diferentes de interpretar y practicar el cristianismo. Estos grupos, algunos más estructurados y jerarquizados y otros de organización más anárquica, tuvieron entre sí fuertes enfrentamientos doctrinales y agrias disputas teológicas. De estas pugnas surgió una doctrina y un grupo vencedor que empezó a prevalecer sobre los demás y que, con el paso del tiempo, llegó a convertirse en la dominante y la, entre comillas, oficial hasta el día de hoy, la Iglesia Católica. Pero, ¿qué pasó con las otras corrientes? ¿Cuáles eran sus creencias? ¿Qué es lo que pensaban los cristianismos derrotados? Marcionistas, gnósticos, arrianos, pelagianos, monofistas, nestorianos o, en siglos más cercanos, priscilianistas, bogomilos o cátaros fueron algunos de los más importantes grupos cristianos declarados como heterodoxos y heréticos. Sin embargo, poseían un profundo caudal de pensamiento, de gran contenido espiritual y filosófico. En esta obra, un especialista de la talla del profesor Antonio Piñero nos muestra de un modo perfectamente estructurado, con gran sentido didáctico y sobre todo con un profundo rigor histórico, quiénes eran estos grupos, cuáles eran sus creencias y de qué modo de entre todos ellos un grupo doctrinal prevaleció sobre todos los demás. Este no es un libro cristiano, este no es un libro hebreo, este no es un libro judío, este no es un libro mesiánico, este no es un libro de fe, este no es un libro de doctrina. Su servidor, que le tocó ir a esa parte donde dice la escritura, la tierra prometida, y yo no regreso diciéndole no se puede conquistar, regreso diciéndole vamos a darle para adelante, porque es complicado, pero nada más los valientes pueden. Empiezo leyendo la introducción del libro. Vamos a ver qué dice. Estamos acostumbrados a hablar de cristianismo en singular cuando nos referimos a la religión dominante en el hemisferio occidental. Sin embargo, sería mucho más apropiado utilizar este vocablo en plural: cristianismos, tanto en nuestro tiempo como en la antigüedad. Según estimaciones competentes, existen en el día de hoy más de 500 confesiones y denominaciones cristianas, y todas creen ser fieles seguidoras del mensaje de Jesús. No tan numeroso como hoy día, pero sí en mayor proporción de lo que creemos o imaginamos, el, entre comillas, cristianismo antiguo era también muy variado. Nos cuentan los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 6 que nada más iniciarse la andadura de los seguidores de Yeshua, hubo una notable división en la comunidad cristiana de Jerusalén, la única que había por el momento, que partió al grupo de creyentes en dos mitades desiguales: los, entre comillas, hebreos, que eran judíos cristianos que habían nacido en Israel y cuya lengua materna era el arameo, y los, entre comillas, helenistas, que eran judíos cristianos normalmente nacidos fuera de Israel, que se habían trasladado a vivir a Jerusalén y cuya lengua materna era el griego. La división fue muy fuerte tanto en el terreno de las ideas como en el social, y tuvo enormes consecuencias para el futuro. Cuando el cristianismo se asentó suficientemente en el Imperio Romano, unos 200 años después de la muerte de Yeshua, un observador imparcial que se paseara entre los cristianos podría constatar entre ellos una gran unidad, cierto, pero también la existencia de bastantes grupos diferentes al, entre comillas, ortodoxo o mayoritario. A vista de pájaro serían más o menos los siguientes. Y aquí viene algo muy importante.
Lo que está haciendo el autor es explicándote el punto de partida. No tienes que estar absolutamente de acuerdo con lo que dice. Yo no lo estoy en realidad, porque yo creo que lo que Pablo predicaba era la Torá. Entonces, de inicio yo no estoy muy de acuerdo en este sentido. Él va a mencionar que Yeshua murió. Él no creo que piense que Yeshua resucitó. Yo creo que Yeshua resucitó. Pero lo importante aquí es qué pasó con sus seguidores y las formas en las cuales interpretaron su mensaje. Dice, si tú te transportaras al año 200 después de Yeshua, te vas a dar cuenta que si bien están unidos, también ya hay estos tipos de personas. Había cristianismos que negaban que Yeshua fuera Dios, ebionistas y los nazarenos. Hoy eso está tremendo, porque a nosotros nos decían nazarenos, quiere decir que algunos de estos pensaban que Yeshua era un hombre. Los cristianos que negaban a Pablo y a su doctrina, al que denominaban falso profeta y traidor de Yeshua y a la ley de Moisés. El grupo que está detrás de la literatura pseudo-clementina. Como la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol, me interesó leerles este libro porque muchos de lo que usted escuche aquí como doctrinas que perdieron su poder 2000 años atrás o 1500 años atrás, no que no fueron tan reales, sino que simplemente políticamente no tuvieron tantos adeptos. Muchas de esas doctrinas el día de hoy todavía las estamos creyendo o las estamos redescubriendo. También había cristianismos proféticos en los que la comunidad era regida no por obispos y presbíteros, sino por profetas. Por ejemplo, los montanistas y los gnósticos del siglo II. Cristianismos que negaban la validez, la verdad o la inerrancia de las escrituras sagradas. La inerrancia significa que la Biblia no tiene un solo error. Marción, los pseudo-clementistas, ciertos gnósticos testimoniados sobre todo en los textos del Nag Hammadi. El día de hoy hay personas que creen que la Biblia es totalmente falsa y hay personas que creemos que la Biblia no es totalmente inspirada por Dios. Yo soy una de esas personas. Entonces ve, cosas que el día de hoy también pasan. Cristianismos que negaban la encarnación verdadera de Yeshua. Por ejemplo, los docetas, los grupos que están detrás de los hechos apócrifos de los apóstoles. Cristianos que negaban la resurrección futura. Grupos que aparecen mencionados en Pablo, por ejemplo en 1 Corintios y en las epístolas pastorales. Cristianismos otros que promocionaban la independencia de las mujeres, por ejemplo grupos representados por el Evangelio de María Magdalena o por los hechos apócrifos de los apóstoles. Cristianismos que negaban el cuerpo y el mundo, es decir, que promovían el ascetismo extremo, se manifestaban totalmente contrarios a la vida sexual y al matrimonio. Grupos representados por el Evangelio de los egipcios, la epístola del pseudo Tito, los hechos apócrifos de los apóstoles. Y cristianismos que promocionaban una vida libre e incluso libertina, los gnósticos libertinos criticados por Epifanio, que se les llamaba los fibionitas, e Irineo de León, los capocracianos mencionados por Clemente de Alejandría. Esta variedad de cristianismos no significaba aún necesariamente herejía en el pleno sentido moderno, pues las líneas de demarcación no estaban en esos momentos nítidamente marcadas. La diversidad de cristianismos continúa con cierta fuerza hasta bien entrado el siglo V, apagándose un tanto en la Edad Media para luego resurgir fuertemente con la Reforma Protestante. El libro que el lector tiene entre manos se centra en esta variedad y está dedicado a presentar la pluralidad de cristianismos y a explicar brevemente cómo se fue desarrollando la fe cristiana dentro de una notable diversidad. Intentará aclarar cómo surgió poco a poco, aunque con paso firme, un grupo dominante que acabó siendo tan mayoritario que ahogó prácticamente a los demás. Los restos de otras confesiones cristianas se convirtieron entonces en cristianismos derrotados, la mayoría de las cuales acabó muriendo lentamente, dejando solo una huella en la historia, unas veces de notable entidad y otras casi mínima. Lo que está diciendo aquí el autor es que de inicio ya existía entre los seguidores de Yeshua pensamientos distintos respecto de las cosas. Y ahora, estoy de acuerdo porque los mismos evangelios te lo muestran. Los discípulos siempre malinterpretaban lo que Yeshua decía. Y entre ellos mismos tenían puntos de vista distintos. Santiago y Juan, viniendo con Yeshua y diciéndole: Maestro, queremos sentarnos a tu izquierda y a tu derecha, y los demás enojados. Y no se enojaron porque le pidieron eso Juan y Santiago, se enojaron porque les ganaron la idea. Diferentes pensamientos en los mismos evangelios canónicos, porque hay 32 evangelios, O sea, nada más nos llegaron 4. Y la pregunta sería: ¿por qué te llegaron 4? Bueno, porque el cristianismo que ganó es el que tuvo como premio establecer lo que se va a creer a través de la Biblia que les convenía. Lo que el autor está diciendo me parece muy importante, lo vamos a ver en un momento más, es que estas doctrinas que para el año 200 después de Cristo ya se estaban manifestando entre los creyentes cristianos no eran necesariamente herejías. Para que haya una herejía, tiene que haber una ortodoxia primero. Herejía es un pensamiento que no se adecúa a lo que se estableció como el pensamiento oficial. Si el pensamiento oficial dice que Dios es una Trinidad,
y yo llego y digo que Dios nada más es uno, entonces lo que yo digo es una herejía. Si el pensamiento oficial fuera que Dios es uno y yo llego diciendo que Dios es una Trinidad, entonces decir que Dios es una Trinidad sería la herejía. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Herejía no es decir cualquier barbaridad. Herejía es decir algo distinto a lo que ya se estableció. Y si lo que se estableció es una barbaridad, lo sensato sería la herejía. Dijo el Luma de la película de Mario Bros, la estrellita que se volvió loca por estar tanto tiempo encarcelada. En el mundo de locos es al cuerdo al que llaman loco. Dice, todo mundo llama herejía a lo que no entiende o lo que la Biblia no enseña. A veces la Biblia sí lo enseña, pero nosotros no lo aceptamos. Aquí la cuestión no es la Biblia. Es muy importante tener en cuenta esto, que la herejía no se define por la Biblia, aunque digamos que sí. Yo te puedo decir, la Biblia es perfecta y no tiene error, pero luego al mismo tiempo te digo mi interpretación de la Biblia y tú me la crees. Y luego otra persona de otra denominación cristiana aprende que la Biblia es perfecta y no tiene error, pero le enseñan otra interpretación. Y entonces tú y esa persona tienen los dos la idea de que la Biblia es perfecta y no tiene error, pero los dos tienen interpretación distinta, por lo tanto ninguno de los dos está dispuesto a ceder. Y le llaman herejía a la interpretación del de enfrente, porque decimos, es que la Biblia enseña esto, y otro dice, no, la Biblia enseña esto. Y la verdad es que la Biblia enseña tal vez las dos cosas, porque la Biblia es un libro heterogéneo, no es un libro homogéneo que tiene una sola doctrina. La Biblia tiene muchas. Y dependiendo de lo que busques en la Biblia, es lo que vas a encontrar. Le llamamos herejía no a lo que la Biblia no dice. Le llamamos herejía a lo que no se parece a lo que la doctrina establecida por nuestras autoridades está enseñándonos. Por eso entonces cuando usted no guardaba la Torá, y si fue una persona que se opuso por un buen rato antes de empezar a entender que la Torá se debe guardar, le llamó herejía a todos los judaizantes que andamos enseñándole que guardes el Shabbat. Hasta que entendió, dijo, ah caray, y entonces ahora le llama herejía a lo que usted pensaba antes. Le llamamos herejía a eso que nosotros no hacemos. La verdad es que así somos. Pámpanos en Yeshua. Lo que dice el doctor Piñero da a entender de que el cristianismo ya existía en el siglo II, no nació en el siglo IV. Muy bien, es buena pregunta porque en realidad es una cuestión de semántica. Decimos cristianismo inició con Roma, Constantino y en el concilio de Nicea. Y qué bueno que lo dice porque lo iba a mencionar y se me olvidó. Pero qué bueno que me hace esta pregunta. El cristianismo aquí tenemos que tener en cuenta esto. Por ejemplo, yo soy una persona que le dice a usted, yo no me considero cristiano. Y lo digo, yo no soy cristiano. Lo he dicho desde hace como 5 años. Hicimos un video que se llama ¿Cómo se llamó el cristianismo? En el 2018. Y desde ahí yo le dije a usted, yo no me llamo cristiano a mí mismo. No soy cristiano. La gente se escandalizó. Sin embargo, muchas personas empezaron después a entenderlo y dijeron, ¿sabes qué? Tiene sentido. No soy cristiano porque la Biblia no me dice cristiano. La Biblia dice, les llamaron a los discípulos cristianos por primera vez en Antioquía, pero el contexto bíblico nos muestra que en realidad cristiano era un término despectivo y por eso digo que yo no me llamaba cristiano. En fin, eso fue antes y hoy lo digo también. También pienso que no soy cristiano, pero sí hoy veo algo que antes no veía y es el hecho de que sin importar que yo me diga a mí mismo que no soy cristiano y me diga hebreo o israelita o lo que sea, yo sigo siendo parte del cristianismo por causa de que al yo decir yo creo en Yeshua, técnicamente creo en Cristo porque es la misma persona, y si usted dice no, son dos porque el cristianismo es griego, simplemente es cuestión de semántica. Se está dejando usted llevar por cuestiones muy literales cuando aquí seamos sobrios y pensemos que sin importar cómo sea, si tú eres judío mesiánico, eres parte del cristianismo. ¿Me explico? Es como simplemente una rama. Respondiendo a la inquietud de mi hermano Asriel, la cuestión aquí es cierta. Desde el momento en el cual Cristo muere y resucita y sus seguidores empiezan a predicar de él, existe el cristianismo. ¿Oficial? No existe el cristianismo oficial. Justamente de eso se trata el libro, de cómo evolucionó. Usted necesita saber cómo fue que llegó de Yeshua hasta el cristianismo católico y de ahí en adelante. Antes de eso, todo lo que la gente creía, como no existía una ortodoxia, no existía un concilio de ideas, todas las ideas eran técnicamente aceptadas. No eran aceptadas porque ya se veían feo unos a otros, pero nosotros como estudiosos en futuro no debemos decir eran herejías. No fueron herejías hasta que alguien dijo, esto es lo que creemos y entonces aquello sí es herejía. Eran heterodoxias, la palabra correcta sería heterodoxias, es decir, doctrinas distintas a la única que la gente dice que debe creer. No existía tal cosa como la única doctrina, había muchos pensamientos distintos respecto de lo que ellos creían de quién era Yeshua y su muerte y su resurrección y su nacimiento, si era Dios o no era Dios y todas esas cosas. Y entonces fue hasta que se establece el concilio de Nicea, hasta que el cristianismo llegó al emperador y se establece, y ahora sí ya hay el cristianismo que llegó con el emperador, que vas a ver cómo se diluyó hasta que llegó allá. Por eso dice al principio, no pensemos cristianismo en una sola cosa, pensemos que son muchos distintos. Cuando el cristianismo que llega se establece y dice ahora sí, y vamos a hacer un concilio y para decir esto es lo que creemos, en ese momento todos los otros que oficialmente no los podían decir herejías porque no había nadie que tuviera el poder para decir tú eres un hereje, ahora sí había alguien que decía eso, ahora entonces todas esas cosas se llamaron herejías. Y por eso el día de hoy, que no sabemos eso, pensamos todas esas eran herejías, pero te vas a ir sorprendiendo
que varias de las cosas que leas en esos libros de personas que murieron porque otras personas que a fin de cuentas terminaron estableciendo leyes y doctrinas que tú dices son doctrinas locas, esas personas creían lo que tú crees hoy. Ahí vas a encontrar personas que guardaban la Torá, que guardaban el Shabbat, que vivían como tú vives el día de hoy y los mataron por eso. Y por eso es importante que lo conozcas, porque si tú quieres aprender sobre el tiempo del fin y todas estas cosas y qué va a pasar, necesitas conocer tu pasado, porque el pueblo que no conoce su pasado está condenado a volver a repetirlo. Vamos a leer. El nacimiento del cristianismo, variedad de concepciones desde los mismos comienzos. Los inicios del grupo cristiano. Este libro parte de una base que intentaremos justificar a lo largo del presente capítulo. Entendemos por cristianismo únicamente la teología de los seguidores de Yeshua, pues asumimos que el cristianismo como tal es solo posterior a la muerte de este. Hacemos nuestro totalmente el famoso dicho del gran investigador del Antiguo y Nuevo Testamento Julius Wellhausen, que dice: Jesús fue un judío, no un cristiano, que expresa de otro modo lo que acabamos de afirmar, que la teología propiamente cristiana solo comienza después de Yeshua. A nosotros nos enseñaron, Jesús es el fundador del cristianismo, y eso no es verdad. Jesús no fundó el cristianismo, Yeshua no fundó el cristianismo porque Yeshua no era cristiano. Yeshua era un judío que guardaba la Torá y que enseñaba a guardar la Torá. Fueron las interpretaciones posteriores de sus discípulos y los discípulos de sus discípulos y los discípulos de los discípulos de sus discípulos y así sucesivamente los que torcieron su idea original. La razón básica para sustentar esta afirmación es sencilla. Creemos, demostrada por la investigación sobre el Yeshua histórico, que éste no pretendió en ningún momento fundar una religión nueva. El movimiento cristiano, la teología cristiana, el cristianismo en suma, nace precisamente como interpretación de Jesús, su doctrina y su figura, no como una fundación de este. Eso se le dice a una persona que no es creyente. Yeshua no fundó nada, pero los que querían interpretar sus doctrinas hicieron algo y luego dijeron que fue él el que lo fundó, y no es verdad. El cristianismo primitivo fue tan complejo y variado desde sus inicios, como ya lo veremos, que nunca constituyó una realidad estática sino dinámica. Se formó a la vez de que iba él mismo conformando en una síntesis nuevas ideas religiosas heredadas de Yeshua, del judaísmo contemporáneo, de las suyas propias y también concepciones interesantes o apropiadas del entorno. Por ello, el movimiento cristiano fue siempre complejo y en ciertos aspectos casi contradictorio. No hubo ni pudo haberlo un único fundador del cristianismo que lo pusiera en movimiento, sino que durante todo el siglo I y aún más tarde fue un proceso en marcha. Desde esta perspectiva, parece que, número 1, el cristianismo no tiene fundador único, sino varios. Número 2, parece muy probable o casi cierto que Jesús no estuvo propiamente entre sus fundadores, sino que fue en todo caso su primer y genérico impulsor. Y también la multiplicidad de fundadores presupone la variedad de los cristianismos. Son puntos de inicio que el autor te quiere establecer. Primero, sabe esto: el cristianismo no lo fundó Jesús. Punto número 2, los que lo fundaron de manera paso a paso sin darse cuenta que estaban fundando algo, pero cada quien interpretaba lo que esas ideas de Jesús estaban diciendo y técnicamente, punto número 3, debido a que varias personas interpretaron de forma distinta esas doctrinas de Yeshua, se da entendido que desde un principio el cristianismo siempre fue una pluralidad de interpretaciones de la doctrina original de Yeshua. Este punto de vista intenta poner de manifiesto 3 realidades. La primera, que el cristianismo no es la religión de Jesús, sino una reflexión sobre la religión de éste, sobre su figura y su misión. Como es sabido, Yeshua era el predicador de la inminente venida del reino de Dios. Por el contrario, en el cristianismo, la figura de Jesús, y no del reino, pasa a ocupar el puesto central. Esta idea se expresa también con una frase célebre: Jesús pasa de proclamar el reino de Dios a ser objeto de la proclamación cristiana. Esto lo dijo Rudolf Bultmann. Yeshua no vino a predicar él solo, él vino a predicar el reino de Dios, y nosotros con nuestras interpretaciones quitamos el reino de Dios de lado y lo pusimos a él en el centro. Centro de todo eres Jesús. Centro de todo eres Jesús.
Tienes que entender que la Biblia lo dice, porque los libros que se escribieron en la Biblia después de las historias de Yeshua ya te muestran que ellos ponían sus ojos más en Yeshua que en lo que Yeshua predicaba, en muchos aspectos. Punto número 2 a considerar, que todo proceso de reflexión e interpretación en el que intervienen muchas personas, por ejemplo los diversos seguidores del maestro Galileo, o sea de Yeshua, puede ser en muy principio muy variado. Y tercer punto de vista a considerar, el cristianismo tal como aparece en los primeros 60 o 70 años de su existencia, muestra ser un movimiento religioso cuya teología supone un salto teológico cualitativo sobre el pensamiento de Yeshua o Jesús. Para 70 años en el futuro después de Yeshua, ya no se parecía a lo que Yeshua estaba predicando. Las tres ideas llevan consigo el germen de la multiplicidad de cristianismos, pues todas ellas convergen en la perspectiva antes mencionada. El cristianismo es no solo historia de hechos, sino ante todo interpretación y reflexión teológica sobre Jesús. Para poner de relieve cuán diversas pudieron ser las interpretaciones y las relecturas que se ofrecieron de la figura histórica de Jesús por parte de sus seguidores, desearía que el lector se detuviera un momento en lo que podemos conocer razonablemente del Jesús histórico y lo comparte luego mentalmente con lo que él sabe que es el cristianismo. De este contraste mental espero que se genere la convicción de cuán distinto es el cristianismo de lo que fue la religión de Jesús y cuán abierto estaba ese proceso de reflexión sobre Jesús a continuar explorando nuevas posibilidades. Me dejan un comentario. La escritura dice, puestos los ojos en Jesús, Jesús es el rey del reino. Sí, me acaba de confirmar lo que acabo de decir. Yeshua no dijo eso, lo dijeron sus apóstoles, que estaban viéndolo a él como una figura más grande, no de lo que era. No estoy diciendo que Yeshua no es lo que es. El día de hoy no le estoy hablando de teología. El hecho de que Yeshua viniera a predicar nos muestra a nosotros que él predicaba, como era un rabino, predicaba la Torah. Si usted es cristiano evangélico y dice yo no debo guardar la Torah porque eso es de los judaizantes, Yeshua era un judaizante técnicamente porque Yeshua predicaba la Torah. Yeshua nunca intentó iniciar una nueva religión, pero fue tan trascendente lo que dijo y lo que hizo entre sus seguidores. Si usted no cree que Yeshua resucitó, de todas formas fue muy fuerte el impacto que dejó en sus seguidores, que se dedicaron el resto de sus vidas a predicar eso que él hablaba. Pero si sí creemos que resucitó, pues es muchísimo más entendible de por qué el impacto así de fuerte. Por eso entendemos ese cambio que hay en ellos de la muerte a la resurrección. Antes de morir eran unos cobardes que salieron corriendo. Después de la resurrección, ellos se gozaban de ser latigados por las personas porque se sentían que eran parte de los sufrimientos de Yeshua. O sea, es un cambio radical en esos hombres. Y eso lo podemos ver a través de la resurrección. Pero hoy no le estoy hablando doctrinalmente. Hoy no le estoy diciendo, es que la Biblia dice, por eso es que tuvieron ese poder. No estoy diciendo nada de eso. Hoy estoy hablándole a talit quitado. Yeshua vino e impactó tanto a estos hombres que se la pasaron el resto de sus vidas interpretando lo que escucharon de él, que fueron a predicar esas palabras de la forma en la cual ellos las recordaban, y eso dio lugar a muchos pensamientos distintos. Y por eso desde un principio el cristianismo, que no es la doctrina de Yeshua, sino la interpretación que sus seguidores le dieron a las palabras de Yeshua, el cristianismo desde un principio es multiteológico. El cristianismo desde un principio nunca fue una doctrina homogénea. La doctrina homogénea, la doctrina original, la doctrina que impulsó esas ideas es la de Yeshua, pero las doctrinas de ellos son variadas. Por eso es entonces que en la misma Biblia, después de Yeshua, puedes ver la interpretación que Pedro, Pablo, Juan, Santiago, Judas le dan a lo que Yeshua dice y lo interpretan a como ellos lo ven. Y por eso es que hay gente que cree que Pablo dice que no guardes la Torah y otros dicen Pedro dice esto, Pablo dice aquello y Santiago dice esto otro, porque cada quien veía no lo que quería ver, sino lo que entendían en las doctrinas que ellos habían escuchado. Pero aún Pablo no estaba con Yeshua. Pablo no escuchó a Yeshua de primera mano. Entonces esa es otra cosa. Si Pablo no estuvo con Yeshua, no debería tener tanto peso sus palabras porque no estuvo con él. Ahora, nosotros decimos, no, sí, lo conoció en una visión. Sí, eso te dice la Biblia, escrita en el libro de los Hechos por el secretario de Pablo, que claro que lo iba a poner de una manera en la cual entendieran y le dieran validez a por qué Pablo tenía el poder de poder hablar lo que hablaba. Técnicamente, eso es lo que vemos. Pero otra vez, ¿qué tal si no hubiera sido así? Por eso es que siempre debes tratar de regresar al principio y de ¿sabes quién es Jesús? Tal vez lo que Jesús dice contrasta con lo que sus seguidores hemos hecho. No nada más los de hoy, o los de hace 1000 años, o 1500 años, o los católicos cuando Constantino, pero tal vez mismos Pedro, Juan, Santiago, Pablo y todos los demás. Y si Jesús nunca dejó nada escrito, porque no lo hizo, al menos no lo sabemos, entonces también nos metemos en un conflicto porque las 4 palabras de Yeshua que tenemos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritas por seguidores de él, no por él. No le estoy hablando de teología, le estoy diciendo las cosas como son. Si nos quitamos el talit, si nos quitamos la kipá, si nos quitamos la teología de encima, las cosas se ven de esa forma.
Hermano, entonces, ¿cómo saber qué es verdad y qué fue nada más agregado? Yo, desde que oigo todo esto, paré de leer la Biblia. Es una inquietud sincera. Cuando uno llega a conocer cosas que no pensaba que eran como eran, el ser humano dentro de uno trata de asimilarlas, y como no las sabe asimilar porque entra en un estado de alerta, nuestra primera reacción es dejarlo y decir, no, eso es malo, que es justamente la reacción que tenemos intrínseca, no porque nació de nosotros, sino porque nos implantaron con la religión que tenemos. Sea honesto en su búsqueda. Yo sé que no son sencillas las cosas que uno aprende, nunca lo son. Pero si usted, esto que estoy hablando el día de hoy, le es pesado, no lo escuche. Regrese a lo que es alimento para usted. Por eso les insisto mucho. Hagan el examen de diagnóstico espiritual y vean dónde están parados. Dependiendo de dónde sea que estén parados espiritualmente en su caminar, caminen y crezcan en ese entorno. No se fuercen a escuchar algo que no es para ustedes, y sobre todo, conózcanse a ustedes mismos y no se pongan por decir, no, pues yo sé esto, yo creo aquello y así, así. Todo el mundo cree que sabe muchas cosas hasta que escuchan algo que les quiebra todo y ahora sí todo pierde el sentido. Y eso es por causa de que tenemos el gen maligno de nosotros de querer siempre a comernos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tenemos que aprender a crecer poco a poco y a darle para adelante. Mi recomendación para todos: camine donde usted debe estar. Y si el Eterno le enseña cosas más profundas, está muy bien. Pero si todavía no es para que usted lo pueda asimilar porque siente que es un poco complicado, no se sienta mal por no hacerlo. No se trata de una carrera usted contra mí. Cada quien camina en su propio ritmo y el chiste es que todos avancemos donde estamos. José Alberto dice, es un golpe de honestidad, pero es necesario, gracias por exponerlo. Animo a los hermanos que tengan disonancia cognitiva o emocional, es parte del proceso del cambio. No podemos nosotros de inicio pensar que todo lo que está en la Biblia es un solo pensamiento. Son muchos pensamientos y eso no lo hace mala. La Biblia es buena. El problema no es que la Biblia tenga muchos pensamientos. El problema es que nosotros tenemos de inicio creyendo que la Biblia tiene un solo pensamiento y queremos hacer cuadrar todas las muchas ideas en una sola, y no se puede. Le damos más valor de lo que la Biblia misma se está dando como valor. Cuando decimos, es que toda la escritura es inspirada por Dios, para empezar, no es cierto, porque la Biblia no te dice eso. La Biblia dice toda escritura inspirada por Dios es útil. No dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Toda escritura inspirada por Dios, esa es útil. Es decir, todo lo que se compruebe, que se adecúa a lo que Dios hubiera inspirado, es decir, que ames a tu prójimo y lo ames a él, eso es útil, eso sí sirve, eso es inspirado. Pero no te dice que todo lo que escribes en la Biblia es inspirado. Pero la religión sobre ti quiere que lo creas, que todo es inspirado, porque así le puede meter y quitar todo lo que quiera, y tú te tienes que aguantar diciendo, pues es que es inspiración de Dios porque está en la Biblia. Ese es un problema. Así como para nosotros las palabras de Yeshua son tan valiosas, para ellos eran absolutamente valiosas las palabras de Yeshua y las valoraban de una manera tan tremenda que las trataban de explicar, de entender y de asimilar y de enseñárselas a los demás. Pero ese pensamiento lo escribieron en los libros. Todas las personas que escribieron lo que está en la Biblia no estaban tratando de escribir la Biblia. Ni los apóstoles, ni los profetas, ni Moisés, ni Josué. Ellos simplemente expresaban lo que sentían. La Biblia no existía en el tiempo de Yeshua, pero aún las escrituras que llamamos Tanaj tampoco fueron escritas con una idea en mente. Fueron recopiladas por los escribas con una idea en mente y editadas por los escribas con una idea en mente. La religión siempre ha sido un instrumento de control de la población. Escribir un libro que te dicen Dios me lo reveló desde los cielos es el mejor instrumento posible para poder hacer que las personas crean en lo que tú dices, porque si tú no lo crees, ya no le estás creyendo a Dios. El miedo es un motivante bien tremendo. Y cuando ese miedo va fundado no en algo que puedes ver, sino en algo que no puedes ver, más miedo te da. Y si todavía, aparte de todo eso, las personas que te lo enseñan tienen el poder político de dañarte el cuerpo por no creer lo que te dicen, te aseguro que lo vas a aceptar. Aunque tú no estés de acuerdo con lo que te enseñan, a punta de pistola te van a hacer creerlo. La Biblia, al igual que cualquier otro tipo de libro religioso, fue escrito porque personas políticas querían que la gente hiciera lo que ellos decían. Y se valieron de Dios para ello. No digo que toda la Biblia es mala, no digo que no tiene enseñanzas, no digo que no tiene cosas que son buenas, tiene un montón de cosas buenas, pero no podemos nosotros seguir creyéndonos el cuento de que todo es perfecto y que Dios se lo inspiró a Moisés y a Josué y a Pablo. No es verdad, no fue así. Eran personas orando, buscando y tratando de administrar una nación en el Antiguo Testamento y un nuevo pueblo que estaba creciendo en el Nuevo Testamento. Se valieron tanto de ideas de los patriarcas como de ideas de Yeshua para hacer su cometido. Pero la religión, sin importar cuál sea, la judía o la cristiana, cualquiera de las dos que se fundaron de esa Biblia, siempre tenían la intención de darle no nada más una identidad a un pueblo, pero darle un estilo de vida. Y se valieron de Dios. Y un día Dios se las va a cobrar. Porque cuánta gente ha muerto por no hacer lo que supuestamente Dios dijo, cuando lo que Dios dice son barbaridad y media, supuestamente.
Yo soy un hereje, porque yo te digo esto. Yo predico la Biblia, yo creo en la Biblia, pero yo ya no pienso que la Biblia es mágicamente bajada de los cielos y todo eso, porque no lo es. Pero no le gusta esto a las personas que sacan beneficio, sobre todo de este sentido, así, de ti, porque tú crees que ellos hablan lo que Dios dice porque están leyéndote lo que la Biblia dice. Yo te podría hacer lo mismo. Yo predicaba la Biblia pensando y creyendo que era 100% inspirada, bajada de los cielos a la mente, de los corazones de Pablo y los demás escritores de la Biblia. Cuando llegué a conclusiones estudiando como las que te estoy diciendo ahora, tuve que ser honesto conmigo mismo y decir, no puedo verlo así. No dije no creo en la Biblia, pero tuve ese conflicto, como hace un rato me mencionó alguien. Pues entonces, ¿para qué sigo leyendo? Te lo digo con shalom en mi corazón. Años después de eso, se puede vivir más allá, pero necesitas ser muy valiente y necesitas ser inteligente y necesitas ser una persona que realmente tenga deseos de conocer al Creador, no nada más dejarte llevar por lo que la Biblia dice y alguien te dice que la Biblia dice. Estoy seguro que Yeshua era una persona similar a lo que yo te estoy diciendo ahora. Estaba tan cansado de lo que le habían enseñado a la gente. Él te decía, es que te dicen esto, pero esto es así. Y tantas cosas que hizo para darle al traste a lo que le enseñaban mal a la gente. Y la gente decía, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Y sabe qué pasó? Lo mataron. Lo mataron porque no les convenía lo que Yeshua decía. La buena noticia para la muerte de Yeshua es el hecho de que fue tan fuerte el impacto que hizo en la gente que aunque lo mataron, la gente siguió predicando lo que él decía. Y si resucitó, que yo creo que resucitó, entonces muchísimo más, porque él profetizó que lo iban a matar porque iba a resucitar. Si nada más se quedó muerto, no importa, porque su poder en su predicación siguió adelante. Y a pesar de tantos siglos y a pesar de tanta malinterpretación de lo que él dice, hay personas que han logrado entender la esencia de lo que él quería decir, y es, sé decente, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso va a traer el reino de los cielos a la tierra. Si haces eso, estás haciendo lo correcto. Pero muchos de sus seguidores, no digo Pablo y Pedro y los demás, digo los que vinieron después, los que conforme pasa el tiempo empezaron a ver el poder que había en esa nueva religión y con ello lograr tener dominio político, fueron los que se hicieron ricos con esas palabras del carpintero de Galilea que te decía, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y claro, empezamos a decir, no, pues es que Jesús es Dios y es que Él me puso aquí porque yo soy el representante de Dios en la tierra. Y luego llega Tomás de Aquino con el Papa y le dice el Papa, mira Tomás, nosotros sin duda no podemos decir no tengo plata ni oro. Y dijo Tomás, es verdad, pero tampoco podemos decir levántate y anda. Decimos que creemos en Yeshua, decimos que tenemos su poder, que somos su iglesia y todas esas cosas que decimos, pero no lo representamos en lo absoluto. Si lo representáramos, no nos veríamos como nos vemos. Elías dice, entonces toda persona en autoridad doctrinal o espiritual tiene el riesgo de hacer errar o intencionalmente interpretar las escrituras. Por eso los padres de las religiones solían venir de otra religión de la cual no se sentían cómodas. Así es, a mí me pasó. Yo no soy ningún padre de nada, pero estoy seguro que mucha gente me escucha. Me está escuchando usted ahora. Yo predicaba esto que está aquí, identidad. Pero lo predicaba desde un punto de vista de creer que la Biblia era toda perfecta sin errores. Cuando empiezo a darme cuenta de lo que veo, yo tuve este conflicto. Ok, ahora me doy cuenta de que la Biblia no es como yo pensé que era. Eso me hace pensar entonces en todo lo que creo es falso, porque me encontré a mí mismo con que muchas de las cosas que creía eran reinterpretaciones de eventos históricos. Entre que todo eso lo trataba de asimilar, de entender, de seguir aprendiendo cómo hacerle, me encontré a mí mismo con un problema. Y se los dije. Estoy seguro que si usted estuvo con nosotros 2 años atrás, yo les dije, yo voy a dejar de predicar. Vamos a pausarnos por cierto tiempo porque yo necesito estudiar. Yo ya venía muy trabajado, yo necesitaba detenerme porque yo tenía que reorganizar mis pensamientos y mis emociones respecto de muchas cosas. Yo necesitaba una pausa. No me podía dar la pausa porque estaba ocupado predicando y predicando y predicando. Y eso es el problema con muchos predicadores. Lo que dijo Elías es muy correcto. A veces los predicadores, de manera tal vez no intencional, erran. Pero hay gente que, sabiendo que lo que hace no es lo más correcto porque ya entendió mejor las cosas, no las enseña como las debe enseñar. Porque tiene miedo por causa de que lo que ha enseñado le ha dado prestigio, fama, dinero y respeto de la gente. Y por eso muchas personas que se paran enfrente de ti a hablarte y que saben más de lo que yo sé, no te dicen lo que te estoy diciendo. Porque prefieren decirte las cosas que siempre te han dicho y traerte dando vueltas por el desierto porque es más sencillo para ellos así que tú les ofrendes. Eso es la verdad. Y su servidor no es mejor que nadie, pero amo más a Adonai que el dinero y el respeto y el prestigio. Y por eso es que yo le dije, yo voy a dejar de predicar. Y muchos se enojaron conmigo. Ahí empezó el problema para mí. En 2021, cuando yo le dije a la gente, ¿sabe qué? Me tengo que parar, tengo que hacer una pausa. Luego pasan los meses, empiezo a estudiar, empiezo a ver muchas cosas que yo no había visto de otra forma porque no tenía tiempo de hacerlo. Y en ese tiempo empiezan a dejar de haber ofrendas porque ya pues la gente no miraba que hacía videos, pues dejaron de ofrendar. Deja de haber monetización de los videos porque ya no hacía videos. Y al mismo tiempo yo no predicaba nada porque Adonai me decía, cállate la boca. Los 6 meses de julio a diciembre de 2021 fue un tiempo de yo tener que estar callado.
mientras estuve aprendiendo, asimilando, viviendo y teniendo un proceso emocional, personal y familiar poderoso, fuerte, que mi esposa y yo tuvimos que pasar. Cuando yo me presento a usted en enero 2022 y le digo voy a cambiar mi manera de predicar y empiezo a decir voy a enfocarme en lo que dice Yeshua, la gente pensó que yo ya le decía a usted no voy a guardar la Torah, y nunca dije eso. Y a mediados del año 2022 le dije a usted, ¿sabe qué? La Biblia no es como usted cree. Estábamos en Suiza, hicimos una conversación muy casual donde yo menciono que muchas de las cosas que la Biblia dice no fueron así y me querían colgar. Estaba muy contento de haber puesto ese video por causa de que por fin había tenido la oportunidad de en una conversación de manera muy correcta explicar a detalle muchos de los detalles que yo traía en mi corazón que quería explicar, pero no tenía tiempo de hacer una enseñanza al respecto. Cuando pongo esa enseñanza o esa conversación llamada Edificio en Deconstrucción aquí en nuestro canal del Remanente de una Fe Inteligente, pasaron 2-3 días y se le ocurre a uno de los otros que son personas que están en esa ortodoxia decir, él es un hereje. Y tenía toda la razón. No me pueden decir hereje si no establecieron primero lo que tú debes creer. Te dicen, tú estás en Ejad solo si crees que Jesús o que Yeshua es Adonai. Si tú piensas que Yeshua solo es el hijo de Adonai, no estás en Ejad. ¿Se atrevieron a decir eso de su servidor? Empezaron a ver un desastre y medio. Porque no hay herejía si no hay ortodoxia. Eso se estableció como una ortodoxia para que así ellos pudieran saber y señalar a todo aquello que no predicara lo que ellos dicen. Y por eso soy un hereje. Y a mucha honra. Elías dice, pero la fe no la perdíamos. Es por eso que dice Pedro que es más valiosa que el oro. Es verdad. ¿Se acuerda que le expliqué en uno de los videos que hemos hecho de los diferentes tipos de fe que tenemos? La fe personal, que es la esencia de quién eres tú, la que te conecta con Adonai, la que te hace creer en él. Y la fe religiosa. Nosotros pensamos que cuando el Yud ataca mi fe personal. Es imposible que el Yud ataque tu fe personal. Yo ataco tu religión. Eso sí. Nada más que la tenemos tan conectada que la fe religiosa nos ha ahogado la fe personal, que pensamos que cuando nos hablan en contra de la religión nos están hablando personalmente en contra de nuestra propia fe y decimos, no, yo creo en Dios, ¿por qué dices que yo no creo en Dios? Yo nunca dije eso. Yo le digo que tu religión está mal. ¿Cómo ser Ejad sin ser Ejad? No le tenga miedo a los nombres. Entre los que guardamos la Torah latinoamericanos, esta palabra Ejad se ha convertido en sinónimo de una organización de raíces hebreas con ministerios conocidos. No le tenga miedo a la palabra Ejad. Usted y yo podemos estar en Ejad si estamos en el mismo corazón. Si creemos lo mismo, no me refiero doctrinalmente. Si creemos en la esencia de lo que creemos, que Yeshua nos enseñó que seamos decentes, que amemos al Eterno y que amemos al prójimo. Si usted se siente así, usted conmigo ya es Ejad. Sencillo y se acabó. Decimos, Yeshua viene y nos va a venir a poner en cintura a todos. Yeshua ya vino y nos enseñó un montón de cosas que no estamos haciendo. Pues entonces, ¿para qué queremos que regrese? Eso me lo enseñó mi esposa y tiene toda la razón. Diana dice, la mentira que levantaron fue que eras un hereje, que te habías apartado del camino, que negabas a Yeshua, que negabas las escrituras. Prohibieron tus libros, tus videos, tus enseñanzas, tus canciones. Me da risa este comentario al final porque yo me encontré a mí mismo viendo transmisiones en vivo de congregaciones de personas que hablaban mal de su servidor y cantaban Sion. Gente que dijo, voy a quemar tus libros, y que al parecer los quemó. Yo decía, pues compre más para que queme con más ganas. Que se iban a los bautismos y cantaban Yo quiero cruzar, mientras decían que yo era un hereje. Es chistoso. Para terminar, estudiar la Biblia siempre va a traer para nosotros un cambio de vida. Porque si tú estudias la Biblia y no cambias nada, pues entonces ¿para qué la estudias? La Biblia debe motivarte a cambiar. Lo que estudies en ella debe cambiar tu conducta. No lo cambia mágicamente. Tiene que haber una determinación de tu parte, una voluntad. Voluntad significa el deseo, a través de la perseverancia, de hacer algo. Si tú dices yo quiero, tengo voluntad, pero no haces nada, no tienes voluntad, no tienes esa fe mostrada con acciones, no tienes emuná. Estudiar la Biblia hizo que su servidor cambiara su manera de pensar. No ahora, desde niño. Siempre fue para mí el leer la Biblia una guía. Y para usted también lo ha sido. No le tenga miedo a la Biblia. No le tenga coraje a la Biblia. La Biblia no le hizo nada. Téngale coraje a las autoridades religiosas que manipularon su vida con la Biblia. No a su pastor inmediato. Su pastor también está engañado. Y dice, no, pues es que fue el diablo. Es bien fácil echarle la culpa al diablo. Es echarle la culpa a alguien que no ves. Seamos responsables. Apocalipsis nos dice que la Babilonia se mete y que infiltra y que destruye y ha matado. Y dice, ustedes que saben que eso es malo y salen de Babilonia, salgan pueblo mío de Babilonia y paguen del doble según sus obras. Yo soy muy enfático en hablar en contra de la autoridad religiosa y hablo en contra mía también cuando yo le digo yo actué de una forma equivocada y yo también estaba cómodo, y por eso es que Adonai a mí me puso en cintura y me dijo, te callas la boca y no predicas hasta que tú entiendas que lo que estás predicando no que está mal, pero quiero hacer que tú crezcas y tú te estás sintiendo cómodo porque donde estás te está yendo bien. Y entonces cuando eso fue un golpe de realidad fuerte, a través de darme cuenta de que yo estaba más enfocado en todos ustedes que en mi propia esposa y mi hija, tuvo que cambiar todo. Y estoy muy feliz de que es mejor
quedarse con lo que vale más la pena, porque un día usted me va a dejar. O sea, un día yo voy a decir algo que le caiga gordo y se va a enojar y se va a ir. Muchos lo han hecho antes, muchos lo harán después. Pero mi esposa y mi hija, o mis hijas ahora, se van a ir si yo nada más lo enfoco a usted. Mi esposa tendría todo el derecho de dejarme si yo nunca la atiendo. No digo que me ha amenazado con ello ni nada por el estilo, absolutamente no. Nosotros tenemos que entender que como predicadores le debemos primero la integridad al Eterno a través de la integridad a nuestra familia. Muchas veces le he dicho, yo no podría pararme delante de usted a predicar si yo no estoy bien con mi esposa. En el momento en el cual mi esposa y yo no estamos bien y yo no estoy íntegro, santo en todos los aspectos frente a ella, yo me callo la boca y dejo de predicar. Y cuando yo dejé de predicar, por el tiempo que lo hice, no fue porque estaba mal con mi esposa y andaba yo en adulterio y cosas así. O sea, jamás. No me tocó que me hayan dicho que alguien pensara eso de su servidor. Creo que no. Pero sí me faltaba mucho tiempo con ellas. Me faltaba enfoque. Mi conversación con mi esposa era ustedes, el remanente y lo que tenía que ser, los videos, las alabanzas, el grupo, viajar, hacer esto y esto otro. No había conversación de otra forma. Tristemente, muchos predicadores viven así. Cuando las cosas empezaron a cambiar y empezaron a enfocar lo más importante, se empezaron a ir las personas porque las personas solamente están contigo mientras tienes algo que dar. Con todo respeto se lo digo a usted, que me está escuchando y que le agradezco que pone atención a lo que hablo. Pero muchas personas solo nos escuchan porque les conviene. Cuando ya dejamos de predicarles constantemente, dejan de oírnos. Yo lo sé, lo veo, lo vivo todos los días y no me siento mal al respecto porque sé que es mi trabajo. Pero ahora lo veo absolutamente como mi trabajo y lo trato de hacer lo mejor posible para ayudar a la gente, pero es mi trabajo. Usted no es mi prioridad. Mi prioridad es el Eterno y mi esposa y mis hijas. De ahí en adelante lo demás. Pero yo no voy a ponerle a usted una fachada y decir, ustedes son la casa de Israel y ustedes son mi pueblo y yo soy el patriarca que el Eterno ha puesto para ustedes, para protegerles. Cuando la verdad es que no es cierto. Que nada más les estoy viendo la cara de signos de dólares. Es fácil predicar lo que es sencillo. Yo mañana podría cambiar mi discurso y empezar a hablar como me oyó usted 2 años atrás. Y sería bien sencillo para mí, porque sé todo eso. Pero ¿para qué le predico cosas en las cuales ya no las veo exactamente igual? Ya no las predico de la forma igual porque mi corazón es así. Sería yo un hipócrita, un falso y un aprovechado. Y de esos hay un montón. ¿Para qué ser así? Si nacimos originales, ¿para qué morir siendo copias? Si lees la Biblia te va a moldear, te va a cambiar, te va a transformar, te va a hacer una persona distinta, pero no te va a gustar. La palabra de Dios la vas a encontrar no nada más en la Biblia. A veces tienes que cerrar la Biblia, habla con tu esposa y deja que Dios te hable a través de tu esposa. Te aseguro que vas a ver la mano de Adonai mucho más fuerte. No digo que Dios no hable en la Biblia. Digo que estamos tan llenos de la Biblia que ya no la vemos en perspectiva. Ya no la vemos bien. Cualquiera puede agarrar la Biblia, hasta el borrachito de la esquina te puede predicar de la Biblia. La vida de integridad, esa la vives constantemente y la persona principal que va a dar testimonio de qué tanto tú eres santo o santa realmente y tienes tú la capacidad y el derecho divino de poder hablar a los demás es si estás casado, tu esposa o tu esposo o tus padres si todavía eres hijo de familia. Nadie más tiene derecho de esto. El día en el cual mi esposa a mí me diga ya no te puedo ver, no creo que lo que dices lo vives aquí, ese día yo me callo. Ha habido momentos en nuestra vida donde mi esposa como espejo de Adonai para mi vida me enfrenta y me dice, ¿sabes qué? Esto debería ser de esta forma. A veces no me tiene que decir Dios me dice, simplemente me dice, ¿sabes qué? A mí me parece esto. Y eso a mí me hace pensar, ¿sabes qué? Ok, y a veces no me gusta lo que me dice, pero es bueno y es necesario. No necesitas leer tanto la Biblia, necesitas vivir la Biblia. No es el oidor de la palabra el que es justificado, es el hacedor de ella. Si tú quieres cambiar tu vida, si quieres que tu vida sea nueva, una vida que sea un ejemplo a los demás, una vida no de cortisol, sino de oxitocina, una vida que sea una luz, entonces cierra la Biblia y empieza a vivir esa Biblia. Sé esa Biblia, ya te sabes muchas cosas de la Biblia, vívela para que el mundo conozca la verdad. No hay prueba más grande que vivir una vida. Si vives una vida de acuerdo a lo que esa Biblia dice que debes hacer, entonces el mundo será transformado. Pero nosotros somos pasajeros en un tren, ovejitas que van calladitas nada más. Y cuando nos determinamos a hablar, hablamos en un lenguaje que es bien difícil de entender y la gente se queda más confundida. Pero Adonai sabe que es una vergüenza, que si queremos nosotros ser esas personas que llevemos la fe, no somos dignos de portar su nombre. Para que el mundo conozca la verdad, no hay prueba más grande que la vida íntegra. Y eso cambiará el mundo. Vive la vida de Adonai. Demuestra a Yeshua en tu vida y te aseguro que tu mundo cambiará. Empieza contigo. Esta canción nació el día donde yo por fin pude sentarme a cambiar mi vida. Nosotros nos mudamos de ciudad y el día que llegamos a la casa y le dije a mi esposa, necesito ir a hablar con Adonai porque me siento que me falta algo. Y esto nació ese día. Fui los sueños que tuviste para mí, la vida que de niño comprendí, era para ti. Y hoy aquí estoy, dudando de cada paso que doy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Ya no sé quién soy.
Porque cuando fui niño creí como niño y de hombre me cuesta creer. Pero más que nostalgia por tiempos mejores, yo quiero volver a nacer. Rompe este odre, quiebralo ya. Tanto se ha usado y muy desgastado está. Rompe a este hombre hasta llorar. Todo me falta si tú eres quien falta. No tiene sentido hacer lo que sé hacer si solamente es para responder al que es mi deber. Prefiero estar perdiendo el tiempo para los demás, pero buscando lo que me darás si te busco más. Solo tú sabes cuánto extrañaba cantarte y sentir que hablas dentro de mí. Es inútil que intente poder explicarte las fuerzas que tomo de ti. Rompe este odre, quiebralo ya. Tanto se ha usado y muy desgastado está. Rompe a este hombre hasta llorar. Todo me falta si tú eres quien falta. Soy los sueños que tienes para mí hoy, mis planes y esperanzas yo te doy. Detrás de ti voy. Esa alabanza nació esa tarde, lejos de mi hogar. Triste porque habían pasado muchas cosas, sin tener idea de lo que pasaría después, porque ahí fue el día donde yo no sabía lo que sé hoy, pero yo sabía que yo no podía seguir haciendo lo que hacía, y ya había tomado la decisión más grande de todas. Nos habíamos ido de nuestra casa, habíamos dejado nuestra ciudad, nuestra familia, todo, tratando de huir de aquí para ir a escondernos, pero el Eterno lo que tenía para nosotros era una cueva en donde, al igual que Elías, nos iba a pulir y luego ya no íbamos a querer salirnos de ella. Y Adonai dijo, te sales porque tienes algo que regresar a decirle a la gente. Decía, no, soy el único que habla esto y me van a odiar. Y dijo, pues no es tan especial, hay muchos otros que se van a sentir igual que tú. Y nos regresamos. Nos costó mucho en todos los aspectos. Nos regresamos y empecé a hablar lo que dije. Se puso peor. Se puso peor al punto de que yo ya no quería saber nada de nadie. Dije, no, ya no quiero predicar, están locos. Les hablo y se enojan más y nada. Pierdo mi tiempo con gente cabezona. Pero el Eterno fue muy paciente. Vino un terremoto, vino un fuego. Pudieron venir problema y medio y yo no me salía de mi cueva. Hasta que vino el silbo apacible. Suavecito y tranquilito. Y me recordó, ¿no se supone que tú querías que tu odre hubiera sido roto? ¿No se supone que estabas cansado de tanto trabajar y yo te renové? ¿Por qué sigues entonces escondido diciendo que ya no tiene sentido que hables lo que ahora ves? Si no lo dicen los demás, ¿por qué no se supone que tú dices que eres la voz de los que no tienen voz? ¿Por qué no te levantas tú? Si te levantas tú, los otros 7,000 se van a levantar también, pero necesitan verte. Levántate. Y mi esposa fue y es el mayor impulso para muchas cosas que yo hago. Y la amo y la aprecio y la reconozco y la honro. A través de ella, el Eterno estuvo teniendo mucha paciencia conmigo. Me decía, tú no te pareces a la persona que yo conozco. Vivía deprimido, apático, porque estaba cansado. Ya después de conocer muchas cosas, ya después de haberle pedido a él que me cambiara, ya después de estar feliz por sentirme libre, pero cansado.
y el Eterno nos trajo de vuelta porque Él quería traernos de regreso. Y lo primero que hice, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Quiero regresar a mi canal del remanente donde yo lo había dejado. Ya no podía yo hacer un video sin que saliera un montón de raza diciéndome cosas. Les digo, no juegues, ya no me dejan en paz en mi propio canal donde yo hablo la palabra. Y me dice mi esposa, pues es que no deberías dejar tu canal, ¿por qué te fuiste tú y se los dejaste a toda esa gente cabezona? Le digo, no, me voy a regresar y que se vayan todos los que no les guste. Regresé, empecé a predicar y se fueron bastantes suscriptores más. Normal, no pasa nada. No me ha tocado sufrir hasta la muerte, como dice Pablo, como para andar quejándome, ¿no? Además, estoy diciendo que la gente me dice cosas en internet, que es el sufrimiento del día de hoy, pero es la verdad. O sea, no deja de ser una persona. Y regresamos y estamos acá y no nos vamos a detener y no nos vamos a parar.